es un dado, no es un hecho, pero es una vulnerabilidad posible. ¿Por qué? Porque el razonamiento y mi sensibilidad al mundo es un poco distinta. Entonces, en esta imagen pongo precisamente terrenos un poco diferentes. Cuando hablamos de la alta capacidad, sí hablamos acerca del cociente intelectual, el IQ o el IQ, ¿no? ¿Por qué? Porque eso únicamente nos da una medición de dónde está parada esa persona. Esa herramienta y ese dato no nos sirve para saber si ese ser humano es mejor, peor, va a tener un desempeño maravilloso, va a cambiar el mundo. No nos dice eso. Simplemente nos dice, este chico necesita mi apoyo. Lo mismo que si en esa lista, en ese análisis de cociente intelectual, encontráramos que el rango es bajo, no dudaríamos en que hay que dar apoyo, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Hablamos de un cociente intelectual, pero también hablamos de habilidades específicas. Es decir, hay personas que pueden tener un IQ o un CI alto y parece que las habilidades son en general con muchas cosas. Y hay personas que decimos, no, la habilidad es para la danza. Es específica, se nota desde muy temprana edad. Hay personas que en primeros años están desarrollando y trabajando en diferentes habilidades y por el contexto se especifica en algo en concreto. Entonces, ver la alta capacidad desde distintos ángulos, la parte creativa. Hay personas que pueden tener una alta capacidad creativa en lo gráfico, en lo visual, en lo artístico, actuando, en la danza, como les decía, en la música. Y en esas disciplinas es muy fácil ver la alta capacidad. Fácil en el sentido de que un profesor de piano te puede decir, oye, tu hija tiene oído absoluto, ¿no? En perfecto lo puede, tiene una sensibilidad brutal. Sin embargo, cuando lo vivimos académicamente, generalmente lo que esperamos es que, como les digo, el resultado, una calificación nos diga si un niño está comprendiendo más allá de lo que yo estoy diseñando para una clase. Parece que la medida no es exactamente igual. Entonces, la observación, lo que volteamos a ver en las personas con alta capacidad es muy importante. Gracias. Eh, si vamos a hablar de el porcentaje, generalmente me toca escuchar que la gente me dice, oye, ¿y te dedicas a trabajar con gente de alta capacidad y tienes mucho trabajo? ¿Habrá tanta gente que realmente tenga este perfil? Es una parte pequeña de la población. La buena noticia es que somos muchísimos, ¿no? Entonces, como somos muchísimos, pues el número se eleva. Aquí les pongo en la pantalla un aproximado al 2020, fíjense, de personas con altas capacidades en México. Uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces, la tendencia es a un porcentaje pequeño de la población, pero como con muchas condiciones del aprendizaje, esto no desaparece, no se quita, no cambia, no porque nadie volteó a ver tu potencial talento, se quita esa habilidad, pero ojo, aquí sí puede que no se desarrolle a su máximo potencial, si el contexto no es el adecuado. Entonces, esto quiere decir que aquí, por ejemplo, en este sistema educativo en el que estamos ahorita, pues hay un porcentaje de población que está dentro de este rango. Vamos a hablar de cuáles son esos rangos. No sé si ustedes seguramente sí, pero como para aclarar, generalmente hablamos de cociente intelectual, pero luego nos queda la duda de qué es lo normal, palabra horrorosa, pero qué es lo normal, qué está por abajo y qué está por encima. Vuelvo al esquema o a mi enfoque es, no significa el que estés arriba o abajo nada más que qué tipo de ayuda puedes necesitar. Una maravilla de las personas y de los niños y adolescentes que dentro de su cociente intelectual están en el rango más llenito de la curva es que los sistemas educativos están pensados para ellos. El mundo está pensado para quienes están en ese rango. No está pensado para quienes están en algunas cosas un poco arriba y en otras un poco abajo, ¿cierto? Dentro de lo normal o lo común o la mayoría de la población, hablamos de un cociente intelectual que puede estar en puntos de 100, entre el 100 y el 110. Eso está dentro de un rango de lo común, la mayor cantidad de la población. Y cuando vamos a ver hacia arriba de esa parte de la curva, la población empieza a disminuir. Es decir, tenemos muchísimos menos casos con cocientes intelectuales de 160. Eso es muy poco común. Pero es más común que haya, y seguramente aquí en el colegio alemán hay muchos niños con cocientes intelectuales entre el 120 y el 130. Y eso ya nos habla de aptitudes sobresalientes, de altas capacidades, de niños que requieren ciertas adecuaciones en el aula o en lo que ustedes hagan en casa.
Bien, entonces, en este marco de la cantidad de gente que lo requiere, vamos a algunas de las características. Yo pongo aquí una lista un poco larga, pero no exhaustiva ni absolutamente completa. Es decir, no todo lo que está aquí es lo único que hay, pero muchos de estos son rasgos presentes a lo largo de la vida de una persona con altas capacidades. Cuando digo a lo largo de la vida, quiero decir hasta el último de sus días, hasta la vejez. Están presentes muchos de estos rasgos. Como estamos hablando de personas y no de datos nada más y de máquinas, todos estos rasgos pueden presentarse todos o solo algunos, unos en mayor medida, otros menos. Pero fíjense qué cosas tan interesantes. Un sentido inusual de alerta. Muchos papás de chicos y chicas con altas capacidades me dicen cosas como, es que parece que no pone atención a nada, pero si yo estoy hablando con mi esposo de algo bajito, que es un tema, allá se enteró perfecto, y entonces, oye mamá, pero ¿por qué? Entonces la tía hizo esto y esto otro, ¿no? Como alerta de forma inusual a ciertas cosas. O puede ser que tengan recuerdos desde muy temprana edad. Es que me acuerdo perfecto de un juguetito que yo tenía que me dio mi abuelita, pero no se acuerda que desayunó ayer. Entonces, ojo con esto porque luego pasa como a mí me decía siempre mi papá cuando venía en el carro yo cantando todas las canciones después, al segundo de escucharlas una vez, me decía, si así fueras para las tablas, wow, qué maravilla, ¿no? Pues sí, esas no me las aprendía tan rápido. Es decir, no para todo, ¿ok? Pero ahí está ese rasgo. Y es un rasgo muy fácil de observar. Algo que pasa mucho en las familias con hijos con altas capacidades es que luego te dicen, ¿a qué eso no es lo normal? Pues es lo común, ¿no? Yo me imagino que todo el mundo vive este tipo de cosas. No siempre, ¿ok? Hablamos de un aprendizaje temprano y veloz. Repito, no siempre, no en todo, pero pareciera que va más rápido si yo explico un nuevo concepto de manera más pronta, va a haber una comprensión de ello. Un desarrollo del lenguaje rápido. Entonces, las personas con altas capacidades suelen aprender a hablar pronto o no tan pronto, pero cuando hablan ya parece que tienen una licenciatura con un promedio alto, ¿no? Y ya se ganaron la beca para la maestría. Puede parecer. Amplio vocabulario y fluido. Entonces, muchas palabras que no esperaríamos a esa edad. O si yo estoy diciendo un enunciado donde digo es que estos son resultados contundentes, y esta niña nunca ha escuchado la palabra contundente, puede conectar A con B y decir, ah, ya sé qué puede significar eso. Y entonces al día siguiente dices que esto es contundente, ¿por qué? ¿No? Entonces es como, ¿en qué momento? Pasión por aprender. Y esto es maravilloso y es algo que tenemos que preservar porque aquí sí hay mucha vulnerabilidad. Esa pasión de qué curiosidad me dan estos temas, esto me fascina, me obsesiono por esta temática. Si no hay el contexto correcto, pues también se puede apagar pronto. Pero de entrada puedes ver eso. Yo esto es algo que veo en las personas con alta capacidad, incluso los adultos con alta capacidad. A lo mejor ya no vas a una escuela, ya hiciste toda tu educación formal, pero tienes mucho interés por aprender cosas nuevas. Te hace sentir feliz, te alimenta, te da mucha curiosidad. Los podcasts han venido a alimentar mucho este elemento en mucha gente con este perfil, porque son herramientas que te permiten aprender, ¿no?, más sin tener que ir a un aula. Una base académica amplia, esto quiere decir que el conocimiento en lo intelectual con respecto a la escuela puede estar bien logrado. Ahorita vamos a hablar que hay casos en los que no, pero en general puede que no haya dificultad para manejar los contenidos académicos. Una habilidad de análisis, de observación, una memoria eficiente y razonamiento de problemas superior. Presento una situación que hay que resolver y la quieren resolver a un nivel más amplio, más grande, más profundo que en otros casos. Si vamos a la siguiente, vemos, como les digo, una lista de no todo, pero muchas cosas que desde mi punto de vista están siempre presentes. Me quisiera detener en algunos, por ejemplo, como en el asunto de manipular símbolos. Los chicos que pueden tener una comprensión de elementos artísticos o deportivos sin necesitar verbalizarlos. Estos chicos que para jugar básquetbol entienden perfectamente la jugada, parece que lo están viendo desde arriba, desde un lado, te lo describen así, pero no necesariamente te lo saben explicar, ¿no?, con palabras. Es un tipo de manejo de los símbolos diferente. Se puede utilizar un aprendizaje para conectarlo con otra cosa por completo diferente, aplicarlo en algo distinto. Uno de mis puntos aquí más
que me interesa más platicar con ustedes es en la segunda lista ya lo que se llama sobreexcitabilidad. Esto es un dato más reciente en las investigaciones de alta capacidad. Y seguramente ustedes han escuchado acerca de las personas PAS, personas altamente sensibles. Gracias a varios divulgadores de la ciencia y de la psicología, es un tema que hemos escuchado mucho más. No es exactamente lo mismo que esto que les estoy diciendo yo sobre excitabilidad, pero primos hermanos. ¿En qué sentido? Se ha estudiado que hay personas que pareciera que tienen una manera de procesar los elementos externos distinta, como hiperreactiva, más alta, más fuerte, como si el volumen estuviera muy arriba o como se dice en mi tierra, como si fuera un ventilador en el 3, todo lo que da, ¿no? La sobreexcitabilidad quiere decir que los estímulos externos yo los proceso con mucha mayor intensidad. Las personas que ahorita están hablando de las personas con alta sensibilidad, lo están enfocando desde rasgos que hay personas que pueden tener sin necesariamente estar en el ámbito de la alta capacidad. A lo mejor han escuchado a Marian Rojas Estapé, han escuchado a estos psicólogos que han hablado de este tema y mucha gente se está identificando con eso. Dice, yo tengo esos rasgos. No necesariamente esa persona también tiene alta capacidad, porque aquí hay algo un poquito diferente. En la sobreexcitabilidad está que la persona con alta capacidad tiene, como les digo, un procesamiento distinto y lo podemos detectar en varios dominios. Uno puede ser en el sensorial, entonces pueden ser niños o adultos que te dicen, no tolero la etiqueta de este blazer que traigo y es que me pone mal, no puedo dar la charla porque solo estoy pensando en eso. Te hacen y las caras, me da risa que todo el mundo empieza. el, el tacto hacia superficies que les pueden ser desagradables, la temperatura del agua para bañarse, la colcha con la que hay que dormir, qué tipo de ropa se puede usar. Yo he tenido pacientes adultos que dicen, a la fecha, cierta tela tolero y otras no hay manera que yo, ya lo sé, ya sé que no puedo porque no voy a estar funcionando bien. Eso es en lo sensorial. Pero puede verse también en la alimentación. Entonces, puede haber personas con alta capacidad que tengan dietas muy restringidas porque pueden comer una misma cosa todo el tiempo. Este rasgo les va a sonar que se comparte con otras temáticas, con otras circunstancias. Y es así, exactamente. O sea, la alta sensibilidad puede estar presente en personas, por ejemplo, con autismo y puede estar presente en personas con alta capacidad. Entonces son rasgos únicamente, no están siempre ni definen al completo. En la alta capacidad hay algo diferente a las personas simplemente con alta sensibilidad porque, por ejemplo, hay una imaginación excesiva que no para, que crece, que no tiene límites. A mí me gusta platicarles a mis pacientes de, pues como a muchos les gusta leer o si no ver películas, si han visto las películas de Harry Potter, entonces ubican perfecto quién es J.K. Rowling y se saben toda la historia. Y les platico que hay una anécdota que ella cuenta donde ella dice, cuando yo era pequeña, no paraba de imaginarme historias, de inventar historias, y todo el mundo me decía que eran demasiado fantasiosas mis historias. Ya, a la realidad, estamos en clase, tienes que leer lo que hay que hacer ahorita, es clase de matemáticas. Sí, pero yo me imagino una historia donde unos conejos vuelan. Entonces es muy difícil parar a alguien con ese nivel de imaginación. Qué maravilla que encontró todos los catalizadores para transformar esa habilidad innata en un talento. Pero es así, se ve primero como un rasgo que dices, ¿dónde lo acomodo? ¿Cómo le hago? Esa sobreexcitabilidad entonces puede estar en lo sensorial, en lo imaginativo, en lo social. Entonces las interacciones no son exactamente iguales. Mucha gente dice, pues no, a lo mejor no es el mito de que mi hijo o mi hija con alta capacidad no tenga amigos. Ya ven que hay un mito como de, se va a vivir en soledad si eres muy listo, no nadie te va a creer o vas a poder tener pocas habilidades sociales. Esto es un mito, no es real. Lo que sí es real es que la forma de interactuar es diferente. Si tú observas, dices, aquí hay una necesidad de liderazgo muy fuerte o no, y entonces hago lo que los demás dicen o juego a lo que yo decidí y entonces si no, bueno, yo solito voy y juego y sí parece que me divierto bastante, pero son formas distintas de interactuar, muy intensas, formas intensas de vincularse. Y cuando hay duelos, pérdidas, separaciones, el mundo se les mueve fuerte, de una mascota, de un maestro, de alguien en la familia. Simplemente separaciones, ajustes, transiciones a los cambios. Ahí está la sobreexcitabilidad. Y este es un rasgo que poco se ve
poco se analiza y que se vuelve muy problemático para las personas con este perfil. Les hace sufrir, les causa dolor físico y emocional. Y hay que hacer ajustes y adecuaciones ahí. He tenido casos, por ejemplo, de pacientes con una sobreexcitabilidad auditiva y entonces son chicos que aprenden a temprana edad que si van a la escuela con unos taponcitos de estos de cera para los oídos, escuchan perfecto todo, pero a un nivel que no les es tan molesto. Esa es una pequeñita adecuación de vida, importantísima, que si no la haces, dices, ¿por qué todo el tiempo está tan alterado, tan alterada? ¿Hasta dónde voy? Dudas, preguntas, depresiones, llantos, ataques de ansiedad. ¿Todo bien? Ok. Entonces, la intensidad emocional. Ya saben que la chaviza habla, sí, Marc. Perdóname, había una pregunta ya. Ajá. Sí. Ajá. Que si hay alguna correlación de niños con altas capacidades y neurodivergencias como dislexia, TDAH, etc. Absolutamente sí. O sea, sí es el tema de alta capacidad viene en un alto porcentaje, casi al 80%, acompañado de alguna otra neurodivergencia. Entonces, es común ver personas con alta capacidad y un trastorno por déficit de atención. Es común ver personas con alta capacidad y dislexia. Es común ver personas con alta capacidad y no solo un trastorno de aprendizaje, sino de salud mental, una depresión, un tema de ansiedad. Bueno, más ver Sí, está o sea, mal. hay comorbilidad, es muy común que esto pase. Y podemos voltear a ver cuál será la causa y el efecto, pero fíjense, si son personas con una sensibilidad alta, les hace más vulnerables por un lado. Y por otro, estamos, acuérdense, dentro del marco de la inclusión y la neurodivergencia. Entonces, se va correlacionando. Hay características de este perfil que se presentan también en muchas otras condiciones. Hay personas que dicen, bueno, y entonces en este chico la inatención viene de la alta capacidad o del TDA. Pues posiblemente los dos. Y hay personas con alta capacidad que presentan inatención o mucha distracción y no necesariamente tienen TDA. ¿Ok? Pero observar la causa ayuda a ver qué tipo de soporte vamos a dar. Respondiendo a la pregunta, sí, es muy común, muy común. Y a veces llegamos por el otro lado. A veces lo primero que encontraste fue el TDA. Y después, años después, caray, también este niño tenía alta capacidad y nunca volteamos a ver eso. Lo cual también es bien fuerte. Muy fuerte porque entonces explicarle a la persona que tiene algo que llamamos doble excepcionalidad o triple excepcionalidad ayuda a que se conozca en la justa dimensión. No nada más eres lo intelectualmente fuerte, también eres la parte en la distracción o eres la dificultad que tienes con la lectura. Está presente todo, ¿no? En esa complejidad. Entonces, bueno, cuando hablaba de intensidad emocional, si quieres pasamos a la otra, como digo, pues la chaviza ahorita está usando mucho esto, ¿no? Es que es súper intenso. No sé quién es intenso para todo. Las personas con alta capacidad cumplen con esa definición muy bien. Todo lo que sienten, piensan, viven es a tope, a tope. Y luego hay etapas como la adolescencia donde, oye, pero es que de pequeña era apasionada de la historia y ahora le da exactamente lo mismo todo en la vida. Sí, bueno, es que está viviendo la intensidad, pero hacia abajo en otra etapa de la vida. Es difícil que se mantengan en un punto medio. Hay mucha intensidad y esto suele pasar. Yo siempre defino que no solo hay personas con altas capacidades, hay familias donde este perfil existe. Si el papá, la mamá tienen este perfil, aunque los hijos no lo tengan, cosa que sería poco común, esa familia tiene una dinámica muy distinta, muy distinta. Ustedes están aquí como padres, si hay alguien aquí que además de ser padre también es educador, sabe que tiene y ha tenido trato con papás, que dice, el papá de tal alumno, la mamá de tal estudiante, seguro tiene este perfil, porque era así o es así. Es que esto no se quita, acuérdense, está presente toda la vida. Entonces, en cuanto a retos, que no dificultades, pero que enfrentamos, que puede hacer la circunstancia un poquito más compleja. Y quiero hablar aquí de por lo menos 10 puntos importantes. El primero es que hay un sentido moral y ético muy elevado. Entonces, en personas con este perfil, la sensación de justicia es muy intensa y cualquier cosa que se salga de ese marco les pone muy mal. Yo siempre digo que esto es una maravilla. Las familias me dicen, pues sí, ¿hasta qué edad? ¿No? Hasta que ya se vuelve un líder o una persona, pero sí es común que sea la persona que no era su problema, pero es del amigo, la maestra le regañó por algo injusto y este niño va y esta batalla la hace suya.
¿no? Ya al que le pasó la olvidó, ya está jugando en el recreo y él sigue clavado, pero es que ¿cómo? Es que esta injusticia. Entonces, son padres y son profesores que escuchan muchísimo esta palabra. Normalmente la etapa en la que más escuchamos esto es la adolescencia, pero hay niños que desde más pequeños empiezan a decirte, pero es que es injusto, pero es que ¿por qué? Como que esta regla, explícame por qué. Y es una línea muy delgada entre, a ver, veo que entiende, veo que le puedo explicar la regla, quizás si se la explico las 1000 veces que me lo pide, dejará de hacer esto que quiero que deje de hacer. Mi respuesta corta es no. No, 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 son niños. Y son listos en la estrategia de decir, perfecto, si yo a mamá le pregunto 20 veces la misma cosa, la posibilidad es que se canse y que acabe dejándome el dispositivo media hora más. A lo mejor no te lo articula así, pero acá en su mente está cachado que A conecta con B, ¿ok? Sentido de justicia, sentido moral y ético. Suelen ser adultos que, bien llevado esto, pueden ser personas que aporten enormemente a la sociedad. Mal llevado esto, ahorita, en este momento del mundo, tenemos muchísimos ejemplos de altas capacidades muy mal llevadas. Pero bueno, o sea, no, miren, la piel se me pone chinita, no tenemos ni que entrar en esto que todos estamos viendo, que es un ejemplo de no encauzar esto, ¿ok? Entonces, conciencia social, lo mismo. Pueden ser personas que muy pronto entiendan el impacto que tienen en su comunidad, que todos estamos conectados, que lo que yo haga tiene un efecto en el otro, muy apasionados de las causas sociales a lo largo de la vida. Si no les rodeamos de familias y sistemas educativos que promuevan esto, otra vez, hoy al ratito que acabe la charla, nada más volteen a ver sus redes sociales, están todos los ejemplos de cuando estas dos cosas no se atendieron. Sí, vas a hacer una pregunta. Claro, sí. Ajá. Las capitales del mundo y todo eso. Y lo que me estás explicando ahorita es de pues, muchos niños normales que conozco, Ajá. ¿no? Si tienen que ser de ese nivel o eso es otra cosa. Mira, es que yo... Ya son genios, ¿no? O sea, No, yo creo que tocas... O sea, pues, sí. ellos dicen, es que mi hija puro Me 10, acerco, puro te 10, acerco pero lo no sé preciso. si sea eso alta capacidad o solamente es dedicada. Porque, por ejemplo, hay niños que en segundo de kinder no se saben todas las capitales y más eso sí los meten en colegios especiales. ¿En qué momento sí es una alta capacidad intelectual? ¿Y qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De alta capacidad de deporte, de todo o intelectual? Es que las altas capacidades, como les decía al principio, están en un escenario de diferentes habilidades. Es decir, si tú solo piensas, quiero entender esto a la luz de nada más lo intelectual, esa es una parte de esta población. No es toda la población que está en este rango. Si tú qué maravilla que estés en un mundo o en una circunstancia donde tú me digas, esto lo tienen todos los niños, dime dónde yo quiero estar ahí. No todos. La realidad es que no todos y no a este nivel de intensidad. Cuando hablamos de alta capacidad, ¿se acuerdan que les hablaba al principio de un potencial y que les hablaba de la curva del cociente intelectual? Es que ahí está presente esto. Hoy no estamos hablando nada más de todos los niños que tienen conciencia social. Estamos hablando de los niños que tienen conciencia social en virtud de que su manera de entender el mundo es que sobresale es una palabra muy fea, pero digamos se sale de la norma. Cuando tú haces el punto de, porque hay niños que, por ejemplo, van a una escuela especial, ¿en qué, dónde estuvo el punto de corte, no? ¿Cómo decido cuando eso sucede o no? Normalmente, en esta curva que les describo del cociente intelectual, todas aquellas personas que están del lado derecho de la curva, es decir, un poco más arriba de los puntajes del 115, 120, ahí empezamos a hablar de altas capacidades. Pero yo tengo mucho cuidado en no llevar estas charlas hacia únicamente hablar de eso, porque cuando abordamos el tema solo al respecto del CI, entonces lo que pasa es, perfecto, este niño tiene un cociente intelectual de 130, se supo las capitales en segundo de kinder, muy bien, cumple con todos los criterios, excelente, entonces requiere un sistema educativo y aquí en Guadalajara hay escuelas especializadas en ello. Yo he diseñado programas especializados para esta población, existe. No es una crítica, es un abordaje. Pero fíjense que si nosotros solo volteamos a ver eso, entonces decimos, perfecto, pues yo a mi hijo que tiene este cociente intelectual lo mando a una escuela en otro país para personas con superdotación y excelente, ya va a estar muy bien. Mi noticia es,
No necesariamente. Porque todos estos puntos se han dejado de voltear a ver y son indicadores que acompañan el cociente intelectual y que se vuelven lo más relevante. Entonces, la respuesta corta a una pregunta compleja, que puede responderse en muchas horas de café, es, tienen que estar varios componentes de la mano, no únicamente el cociente intelectual, y no tiene que ser que si yo no veo un niño que en segundo de kinder tiene todo memorizado, entonces ese niño no tiene alta capacidad, ¿no? Hay personas que no muestran un desempeño académico tan alto que el potencial está ahí, perdón, pero no muestran, a eso me refiero con desempeño. El niño que las maestras o los maestros dicen, claro, se sabe todo. A esos es muy fácil verlos e identificarlos, pero hay gente en esta población que puede ser mucho más difícil identificar. Hay modelos para entender la alta capacidad. Entonces, la alta capacidad puede ser de un rango únicamente intelectual y académico, pero también puede diversificarse a otros campos. ¿Hasta dónde voy? ¿Sí? Entonces, tocas un punto bien relevante porque en esa fina línea de las definiciones, de las conceptualizaciones, depende qué hacemos después, cómo lo atendemos o qué esperamos considerar que es alta capacidad. Y si solo tengo un concepto de que es algo intelectual, nada más, muchísimos niños se me van por las grietas. A muchísimos no les atiendo y no los detengo. Eso pasa en nuestro país muchísimo. No identificamos las habilidades, no desarrollamos el talento porque hemos tenido un concepto únicamente de, bueno, pues el resultado, no el proceso. Levantaste tu mano, no sé si ibas a comentar algo o no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que creo que sí se Muchas gracias. Un poquito ligado el comentario sobre los casos o situaciones de llevarlos a otras escuelas o inclusive sacarlos de la escuela, ¿no? Yo sé de familias que por la misma demanda y la condición del alumno, pues toman la opción de modelos de formación en casa, que esa puede ser una excepcionalidad, pero lo que me deja pensando es el reto que significa para la institución educativa, no solamente para nosotros como papás, mamás, si vemos algunos de estos rasgos, sobrellevarlos, sino también la escuela. Los profesores, los psicólogos, la autoridad escolar, los mecanismos existentes o ausentes. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hija estaba en el modelo de los concejales de grupo. Y luego, hija, ¿y qué pasó? Se deshizo, papá. ¿Por qué? Pues es que puro relajo, etc, etc. O sea, creo que es una buena oportunidad para también cuestionar y apoyar a la escuela. Digo, no es nada más venir, la escuela tiene que hacer. O sea, es una comunidad educativa donde cada uno toma una parte, pero bueno, creo que, bueno, quise comentarlo por el modelo de escuela e involucramiento. Gracias. Gracias. Y totalmente, cuando les hablo del contexto, en el ámbito educativo esto ha sido toda una revolución, porque fíjense, yo he sido profesora universitaria por un poco menos de 15 años. Cuando yo estudié la licenciatura y la maestría, estos temas no se nos enseñaban, no había una asignatura de altas capacidades, sí había de neurodivergencias con otro concepto, le llamábamos diferente. Se estaba volteando a ver un poco más hacia estas necesidades, pero acá no había nada. Entonces, ¿cuántos especialistas en todo el campo de lo cognitivo, de la educación, de lo mental, salieron al mundo profesional sin tener mucha información al respecto de esto? Lo que acabas de decir es valiosísimo porque son las escuelas, espacios, centros donde esto puede transformarse. Y la cosa aquí, igual que con cualquier otra neurodivergencia, es que estos temas no se pueden atender solamente desde el ángulo familiar o solamente desde el ángulo escolar. Todo eso se tiene que trabajar en equipo. Entonces, es importantísimo para mí que hoy sepan que esto, y vamos a hablar un poquito más acerca de cómo, qué se puede hacer, desde qué manera, desde qué ángulo, todo sistema educativo, aunque no sea especializado en alta capacidad, puede hacer ajustes, puede hacer adecuaciones y puede atender a esta población. El que existan modelos donde solamente se segrega a niños o a chicos con este perfil es válido, habrá familias a las que les venga bien. Yo tengo mi opinión en la que creo que lo ideal es que los sistemas educativos atiendan la diversidad, que no tengas tú que llevarte a tu hijo a otro lugar,
que donde estés podamos transformar las prácticas y la atención que se puede dar en estos elementos. Entonces, por supuesto, pero tocaba el punto de cómo muchos profesionistas no conocen el tema y la importancia de darlo a conocer, de que se divulgue, de que se conozca más, de que se rompan mitos, porque, por ejemplo, en muchos extraordinarios maestros, pues hay esta sensación de, bueno, pues será alguien con alta capacidad en la medida de que no me dé problema en el salón, de que se porte muy bien, de que siempre destaque. ¿Cómo que fulanito tiene alta capacidad si nunca participa en clase? ¿No? Hay muchos mitos que vienen de una ignorancia grande del tema o confusión al respecto al tema. Bien, entonces, pues hablaba de estos puntos que son relevantes, me detengo en otro, que es el desarrollo asincrónico. Esto es algo también muy propio del perfil. Los niños en general, los adolescentes, tienen un desarrollo acorde a la edad. Es decir, si yo tengo un niño de 3 años, mi expectativa sería que ese niño ya pueda hablar y ya pueda caminar. Si no lo tiene logrado, yo voy y busco ayuda para ver qué tengo que hacer. El desarrollo asincrónico aquí se ve como si tú observaras una gráfica de pastel y cada rebanada tuviera un tamaño completamente diferente. Entonces, en el área social, supongamos, esta niña tiene habilidades sobresalientes, pero en el área matemática están por debajo de su edad. En lo verbal, muy por encima, como si tuviera 15 años, cuando tiene 8, pero en las habilidades de las funciones ejecutivas para organizar y planear, parece que tiene 4. Entonces, esa gráfica de pastel tan irregular hace que las adecuaciones o los ajustes familiares y de escuela para estas personas sean complejos, porque la noticia es, no van a ser sobresalientes en todo, eso no existe. En la alta capacidad hay habilidades sobresalientes en ciertas áreas o muchas áreas, pero nunca en todo. Y a lo mejor ustedes piensan, no, yo Diana sí conozco a alguien que es en todo. Y yo les apuesto que si hacemos un análisis fuerte de esa persona, hay áreas en las que no. Y qué maravilla, porque imagínense vivir la experiencia de venir a este mundo con todo lo sé, todo, pues no, ¿qué punto tendría la vida? ¿No? E importante es entender esa asincronía. Unas cosas van al ritmo de la edad, otras muy por adelante y otras por atrás. Generalmente los padres dicen, bueno, pues a lo mejor mi hijo sí cumple con el típico prototipo de la alta capacidad, tiene buen desempeño, le va bien en la escuela, destaca, pero es increíble, Diana, es que si algo pasa o yo le digo que hizo algo mal, tiene una reacción súper descontrolada. ¿Por qué? ¿Por qué es tan perfeccionista? ¿Por qué se exige tanto? ¿Por qué se pone mal si cometió un error en la escuela? ¿Por qué si fue 99 y no 100 se descompone? Entonces, les estoy dando ejemplos diversos, pero acuérdense, no todas las personas con alta capacidad se ven así exactamente. Aquí hay muchísima diversidad. Entonces, ese es el desarrollo asincrónico y en otros puntos que ustedes ya pueden comprender, el último es importante para mí mencionarlo. Hay una frustración variable. Entonces, frustración por diferentes elementos. Esto les estoy presentando para que vean la importancia del acompañamiento también emocional aquí. Es muy importante. Sí, Marc, gracias. Y entonces, en cuanto a la identificación, como aterrizando en, ok, ¿cómo sé si estoy hablando de alta capacidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me fijo? ¿Cuáles son los puntos relevantes? La teoría nos dice que lo primerito es la observación. Entonces, yo hoy estoy aquí para darles elementos que ayudan a que ustedes tengan una capacidad de observación más fina y no se queden nada más en la superficie. Esta observación puede venir de los papás, puede venir de los profesores, puede venir de la familia extendida, puede venir de los compañeros. Si yo aquí ahorita, después de que terminemos de platicar, voy a un salón de clases y pregunto a los estudiantes, oigan, de aquí, ¿ustedes quién creen? Vamos a usar palabras sin entrar en esos conceptos con los chavos. ¿Quién creen que es muy, muy capaz, muy abusado, muy listo en este salón, muy lista? Los chavos saben perfecto quién. Te dicen, y a ciertas edades hay quien te dice, yo. Hay otras en las que ni por error te van a decir yo. Y luego hay un dato bien interesante cultural que es mucho más probable que los varones pronto admitan o digan, oye, yo creo que yo tengo esta capacidad, que las niñas. En las niñas se enmascara muchísimo la alta capacidad. Es un dato ahí que les lanzo al aire, se enmascara muchísimo. No porque nosotros lo tapemos, porque hay quien, si tú le preguntas a una mujer, ¿crees que tienes altas capacidades? ¿Crees que eres una mujer inteligente? No, yo creo que he tenido suerte, creo que soy muy disciplinada, creo que trabajo duro. Y le preguntas a un hombre, a un chavo, y te dice, sí, yo creo que soy muy listo.
Fíjense qué interesante, ¿no? El concepto social que hay alrededor y qué padre en eso. Entonces, la observación es vital. Y luego la retroalimentación escolar. ¿Cómo platicamos con la escuela de este tema? Si alguno de ustedes sospecha que alguien en su familia tiene este perfil, yo recomiendo no necesariamente llegar con el profesor a preguntarle, profe, oye, ¿tú piensas que mi hijo tiene alta capacidad? Más bien, yo indagaría en los rasgos de los que hablábamos, ¿no? ¿Qué te puede decir el profe de tu hijo al respecto de estos otros rasgos? Y a lo mejor va a tener muchísimo que decirte de cosas que tú en casa no ves. A lo mejor te va a decir, sabes que yo sí noto que ciertos temas tiene esta pasión. Noto que tiene un perfeccionismo brutal. Me cuesta muchísimo trabajo que se permita fallar. O en la parte social tiene este nivel de intensidad. ¿Se fijan cómo los datos son bien importantes para la detección? Y obviamente el punto relevante para determinar si alguien tiene alta capacidad es llevar a cabo una evaluación. ¿Por qué? Porque en este dato no nos podemos quedar con el amor de nuestra abuelita que decía, no, mi niña va a ser un genio, mira nada más qué brillante es. A mí cuando empecé a trabajar en el tema de alta capacidad, mucha gente, colegas me decían, ay Diana, vas a tener así de papás diciéndote, mi hijo es brillante, mi hijo es un... ¿Y qué creen que no? A lo largo de 25 años en esto, yo no me he topado una familia que no sea objetiva describiendo a sus hijos. Subjetiva en el amor, en el acompañamiento, pero en decirte quiénes son sus hijos y lo que ven. Si yo no pregunto, oye, ¿tu hijo es maravilloso? Pues claro que me van a decir sí, ¿verdad? Pero los papás saben, ustedes saben cómo son sus hijos, ustedes detectan, observan cosas. Ojo, porque si sospechan que alguno de sus hijos tiene este perfil, es posible que alguno de ustedes también lo tenga, muy, muy posible, y que pues les cueste detectarlo porque les parece que así, pues ¿qué no es así la jugada? Pues yo así soy, ¿no? No lo alcanzo a detectar. Entonces, la observación es importante. Una evaluación revisa el cociente intelectual, la capacidad de adaptación, las habilidades socioemocionales, no solo el cociente intelectual. Hubo décadas en las que para tener acceso a programas de este tipo en otros países solo bastaba una prueba de cociente intelectual, tu CI es alto, vas, adelante. Hoy no, hoy ya todos los que estamos en este tema sabemos que tenemos que hacer un perfil completo de la persona. Sí. Disculpa, ¿a qué edad es recomendado hacer ese tipo de evaluaciones? Súper buena pregunta, siempre muy buenas preguntas en este colegio. Gracias. Sí, ¿a qué edad? Generalmente se recomienda que a partir de los 5 es un muy buen momento. Yo he tenido casos que han llegado evaluados o que piden una evaluación antes porque es muy marcada la evidencia de que algo hay ahí, pero generalmente se recomienda una edad cercana a los 5 porque, ¿por qué creen? Perdóname, no te escuché. Sí, exacto, porque más temprano puede, si por ejemplo preguntamos a las maestras de preescolar, generalmente te dicen, no, pues en primero de preescolar tengo un montón de niños con curiosidad intelectual, con estas cosas, ¿no? Sí, es como muy humano, pero a partir de los 5, por ejemplo, empieza a haber un desarrollo del lenguaje diferente, de la adaptación distinto, entonces es un punto ideal. Yo he tenido personas que deciden evaluarse a los 50 años, a los 70 años. Tengo ahorita el abuelo de un paciente que dijo, oye Diana, a ver, no me quiero morir sin corroborar. Si este soy yo, déjame ver, por favor. Entonces, sí, pero es como en todo, la identificación temprana ayuda mucho. ¿A qué ayuda? A que te puedas poner en marcha. Pero respondiendo a eso, sí. Y hay gente que decide evaluar antes para tener un sondeo. Sí, las pruebas se pueden aplicar, existen. Hay pruebas de CI para edades más pequeñas, pero luego puede haber algunos datos que tengan variación. Entonces, la recomendación general es alrededor de los 5 si vas muy temprano. Pero si tienes un hijo en primaria, secundaria, prepa, hay pruebas adecuadas a la edad cronológica que te dan estos datos. ¿Respondí a la pregunta? Muy bien, perfecto. No, ¿de qué? El análisis académico, ver cómo van los chavos. Sí, perdóname, oigan, y Marisol y Marc me paran cuando, del tema, el tiempo, porque me sigo. Sí, adelante. Sí. ¿Esta evaluación ya es única o varía a lo largo de la vida? Ok. ¿Te respondo primero esa? Porque luego yo no soy así como en la mañanera de que me acuerdo de las 3 preguntas y no, me acuerdo más de una. Gracias. Fíjate que tocas algo importante. ¿Se puede que una persona se evalúe una sola vez en la vida y se identifique y se dé un diagnóstico? Sí, es válido. Hay gente que tiene la curiosidad de, oye, pasados 10 años,
puedo hacer una medición a ver si algo cambió. En general, en estos perfiles tiende a haber poco cambio en general. No va a haber mucha variación, es decir, no vas a evaluar ahorita y encontrar un cociente intelectual de 125 y un perfil XYZ y en 10 años, no, hombre, bajó a 115. No es común que eso pase, pero hay ciertas habilidades de la evaluación completa que sí pueden tener variación. Quizás no el CI, pero a lo mejor imagínate sí las habilidades de organización, de planeación, quizás la parte socioemocional. Entonces, no es recomendación hacerlo cada año, pero generalmente en las familias con este perfil hay una inquietud de, bueno, quizás pasado un tiempo puede darnos un dato. Entonces, esa es la respuesta. ¿Y tu otra pregunta? Bueno, la Sí. pregunta que a mí siempre me ha surgido es, Sí. pues siempre hablamos de esta inclusión, Sí. ¿no? Y de lo que el colegio, la sociedad puede hacer Sí, claro. para esta inclusión, pero la realidad es que, pues, no sucede, ¿no? Pudieran las instituciones tener la intención, pero al final llegamos a personas. Claro. También es muy complicado el hecho de que otras personas puedan hacer inclusión para chicos o gente con altas capacidades. Yo de repente he pensado, bueno, este es el mundo que es. ¿Realmente es conveniente sacar a una familia, a una persona de ese mundo que es, para llevarlo a un lugar controlado? Porque pues se tiene que vivir. Claro. Experimentar el mundo, sí. A trabajar donde el mundo es. Entonces, ¿de qué forma o qué es lo más conveniente, ¿no? O sea, es realmente acompañar a niños como familia, como padres, independientemente del lugar donde está, y acompañarlos para que entiendan cómo es el mundo y entiendan cómo vivir el mundo, o sacarlo de ahí para que aprendan otro, o sea, un sistema diferente, más controlado, más. Y luego, ¿cómo lo sacas a donde no es? Porque no va a ser el mundo así. Te voy a dar una respuesta y no moví el teléfono para que te escucharan los que están en Zoom, pero bueno, tratando de resumir, exacto, la pregunta es, ¿vale la pena buscar contextos donde una persona con este perfil esté con el sistema que le toca, con todas las adecuaciones y tal, o nos quedamos en un sistema más... que represente más lo que el mundo es, ¿no? Y hacemos lo que tenemos que hacer. Ahí te voy a responder desde mi opinión de años de trabajar en esto, y lo digo con mucho respeto a los proyectos que buscan atender a esta población de manera especializada. Yo creo, o por lo menos mi misión, mi lucha, mi trabajo de años ha estado en que las escuelas, como sean las escuelas, con la filosofía que tengan, con el esquema que tengan, con los recursos que tengan, sean escuelas incluyentes para todos, sean una representación del mundo en que allá afuera, si tú tienes alta capacidad o tienes una discapacidad o tienes un trastorno de aprendizaje o una dificultad o un tema de salud mental, trabajemos todos porque el mundo en general no solo sea así y se quede así, se siga transformando. Lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, entonces me quedo donde estoy, mi invitación sería, sí, pero no nos quedamos donde estamos solamente así. A mí me ha encantado y se lo he dicho a Marc y a Marisol, ellos me conocen de hace muchos años, el saber que esta es una escuela donde simple y sencillamente hay un comité de padres que está, bueno, es que para mí eso es, no saben lo que significa, no lo vemos comúnmente. Entonces a todo mundo voy y le cuento, fíjense que en el colegio alemán hay un grupo de papás que, sí, porque es que significa muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene que venir de las autoridades académicas necesariamente, no tiene que venir de decir hay recurso o no hay recurso. Pueden ser los padres, los maestros, todos podemos empujar a que esto ocurra. Mi respuesta corta es, yo creo más que para un niño lo ideal es que en cualquier sistema haya los pasos, las luchas, el poco a poco, que el segregar. Pero también hay casos bien complejos. Entonces, entiendo que hay familias donde el caso es tan complejo que quizás buscar el apoyo de lleno a estos sistemas puede ayudar. A mí me tocó en 2 ocasiones visitar un proyecto que tiene la Universidad Johns Hopkins, que seguramente han escuchado, y cuando el tiempo de COVID fue muy famosa porque hacía toda la data de lo que estaba sucediendo. Es una universidad que tiene mucho énfasis en ciencias
y tienen un proyecto bien interesante de altas capacidades en el verano. Entonces, ellos invitan a chavos con este perfil para los cursos de verano, no para que vayan a una escuela que no es. Ya luego podemos platicar de en qué consiste, pero a lo que voy es, hay esquemas que pueden hacer una combinación interesante para los chavos. ¿Respondí a la pregunta? Más o menos. Ajá. Sí, sí. Ajá. Sí. Yo he investigado un poco, perdón, Sí, sí. he investigado un poco acerca de, bueno, colegios, digamos, especializados, ¿no? En altas capacidades, pero no he encontrado mucho, o sea, he aunado esta pregunta, ¿no? De, oye, pues el mundo es así, ¿qué tanto vale la pena a algo especializado? No he encontrado mucho de cosas extracurriculares que pudieran darle sentido a esto. Tiene un colegio donde, bueno, pues está encantado, ¿no? O sea, están felices, disfrutan y todo, pero siempre hace falta un poco más y no he encontrado extracurricular, pues no mucho, ¿no? O sea, digamos que o es el colegio, o sea, o lo cambias de colegio, o no hay esta parte donde, pues es que los martes puede ir, ¿no? No hay algo así. Gracias. No, no, gracias a ti. Es una pregunta que me toca escuchar mucho en la consulta y es una pregunta bonita porque encuentras un camino en no nada más lo que se hace en la escuela, a lo mejor la escuela está funcionando muy bien con el sistema de familiar y demás, pero ¿y después qué hago? Si hay posibilidades de hacer cosas, yo soy de la idea que algo que funciona muy bien es hacer un plan de no únicamente saturar de actividades por la tarde. Yo cada vez más me topo con familias en este debate de, ok, va a la escuela, pero además luego lo tengo en el tenis, en el piano, en la clase para que fortalezca la lectura, pero además tengo otro idioma, ¿no? Hay una tendencia cultural que estamos teniendo de parece carrera contra el tiempo y hay que darles a los niños todas las clases y todo lo que se pueda. Yo creo que en eso hay que ser estratégico. Los recursos económicos y de tiempo y de logística y de ir y venir y llevar y traer, hay que pensarlos a la luz de qué estás formando en tu hijo. Hay diferentes esfuerzos allá afuera que pueden sumar a esto, pero en general lo que a estos chicos les funciona son esquemas donde tú observas, analizas el caso y decides qué tipo de clases, qué tipo de elementos sí hacer y bajo cuánto tiempo. No nada más, porque luego ellos pueden pedir muchas cosas, ¿eh? Pueden decir, pues a todo llévame y quiero ir a clases de todo y hay que escoger. Y un dato importante desde mi punto de vista trabajando con esta población es no solo dar extracurricularmente aquello que empuje y avance, sino también donde se fortalezca el esfuerzo. Muchas personas con este perfil les viene dado naturalmente el aprender rápido y muy bien, y no les viene dado naturalmente esforzarse. Sentir esto de, en esto no soy tan bueno y lo intento, y tratan de evadirlo. Entonces, actividades que puedan fortalecer la disciplina personal y el esfuerzo son fabulosas. Podemos platicar en particular, porque creo que ahí sí cada caso es muy particular pero mira, te doy dos datos relevantes. A mí me ha tocado ver que muchos, no lo he leído en ningún libro, lo que yo he visto es que muchos de los niños han conectado maravilloso con artes marciales, por ejemplo, que es una disciplina que además se fijaban los rasgos de los que les hablaba, como alimenta mucho esa parte, pero además la parte física está ahí. Más adelante les pongo uno de los tips que hoy yo les quiero dejar es un seguro de vida y de salud mental en las personas con alta capacidad, la actividad física. Es un no negociable. No usé una palabra de recomendación, es un no negociable. Negociable si tú quieres que sea natación o quieres que sea un arte marcial o quieres que sea ballet, pero o no y es correr en el parque, fabuloso, o venir al alemán y bajar, ahorita yo así, casi me da un infarto todos los días, entonces ahí ya no, en otras escuelas tengo que hacer más hincapié, aquí ya tienen algo ganado con eso. A lo que voy es por esto que les hablo, pero esta pregunta que haces es buena, porque creo que no vas a encontrar un plan allá afuera que te llene perfecto, pero puedes tú construirlo en virtud del perfil de tu hijo, tus hijos o las personas que tengas en tu familia. No, al contrario. Muy bien, entonces me voy a ir ya más rápido porque traje muchas cositas y creo que podemos hablar de todo. Pero bueno, solo algunas cosas que ya les he mencionado, mitos. Y son eso, mitos, no verdades absolutas. Ojo con esto. No necesitan ayuda, pueden solos. Ese es un mito. Atender las altas capacidades es elitista.
Oye, pues ¿por qué? Es como que, o sea, nada más agrupas a los que pueden más y tal. No es que nadie está diciendo que puedan más, es simplemente un rasgo, una característica y necesitamos apoyarlo. Nunca hablemos de la alta capacidad como algo que te hace mejor persona, porque vuelvo al tema. Ahorita tenemos en el mundo muchas personas con alta capacidad en niveles de poder impresionantes que no son buenas personas, punto. No, entonces ojo, no es elitista, no nos podemos permitir, bueno, pues que suceda lo que suceda con esta criatura, ¿no? Porque se acuerdan que les hablaba que la alta capacidad, a lo mejor muchos de estos personajes que estamos hablando, si volteamos a ver las boletas de calificaciones, quizás el desempeño no fue maravilloso, pero evidentemente hay habilidades sobresalientes en diferentes áreas de la vida. Imagínense voltear a ver a esas personas solo por un cociente intelectual. Es que eso seguramente fue lo que pasó, ¿no? Y en contextos que en lugar de canalizar, dijeron, con eso vas para destrozar al que se te ponga enfrente, no importa, sabes cómo manipula, tal, entonces no tiene que ver con eso. Y existen las altas capacidades en toda clase social, zona geográfica, contexto cultural, edad y género. Yo tengo algunos años con unos proyectos educativos en el sureste mexicano y en la zona mayablante, pues no crean que uno vaya y allá la alta capacidad no se presenta. Claro que sí, nada más que pues la escuela no tiene piso, el maestro tiene multigrado, esa escuela indígena, pero no se enseña maya, se enseña en español, en Castilla, como dicen. O sea, existen en todos los lugares. Nos damos el lujo o no de voltear a verlas, ¿no? En los lugares de trabajo, porque acuérdense que no es solo en la escuela. Entonces están siempre. Si eres tan listo, ¿por qué haces X? ¿Por qué pasa esto? Esto es un mito. Se necesita acompañamiento y es posible, no siempre pasa, pero es posible que si no atendemos correctamente haya desmotivación, no tengas las mejores calificaciones. ¿Cuánta gente dice, no, yo en la escuela no fui, pero luego ya salí al mundo del trabajo y pues sí, no tiene que ser del todo académico, ¿ok? Tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza. Otro, que es muy bonito, todos somos genios, todos somos sobresalientes. Diana, todas las personas, todos los niños son así. No, no. No, y qué bien, qué horror que todo el mundo fuera de una manera o de otra. No, hay habilidades innatas y hay habilidades que se desarrollan y hay gente que volteamos a ver y decimos, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo no le enseñé y mira, y sucedió así, ¿ok? Entonces, abracemos la diversidad hacia todos lados y quitémosle la carga de lo bueno y lo malo. Es simplemente un cerebro con un desarrollo único y ya. No es para salir orgullosísimos, presumirle a todo el mundo. No. Es para ponernos a trabajar todos, ¿va? Entonces, esos son algunos. En otra de las diapositivas, gracias, Mar. Sí, gracias. Todos son genios como en las películas, ¿no? Es alta capacidad, entonces se ve así como, wow, aquella película de Matt Damon y Robin Williams, que entonces, ¿se acuerdan? No creo que se acuerden, están muy jóvenes ustedes, esas son películas de mis épocas, pero así genios donde dices, hay una superdotación altísima. ¿Eso existe? Sí existe, pero acuérdense, en mucha menor cantidad, es menor la población, entonces la alta capacidad no necesariamente es el genio superdotado, está dentro del mismo de terreno, pero ahí hay rangos, tenemos muchos rangos. No toda la alta capacidad se ve igual. La que está más cerca de la norma tiene cierta característica y la que está más separada de la norma, otro rasgo. Entonces, no todo el mundo está en ese mismo nivel. No puede tener altas capacidades porque tiene un TDAH, lo que hablábamos hace rato de las neurodivergencias que están juntas, ¿no? Que están en comorbilidad. Entonces, si tiene otra dificultad, no es posible que tenga esto. No, sí es posible. Pueden estar ambas cosas y coexistir. Se necesita muchísimo recurso económico para desarrollar el talento. Imposible que una escuela haga algo para esta población. No es imposible. Se pueden hacer muchas cosas. Fíjense de lo que estamos hablando y así como adecuamos para algún estudiante que requiera trabajar algunos elementos con mayor repetición, podemos hacer adecuaciones para los que más rapidito en cierto tema y cómo los mantengo motivados y enganchados. Cómo se pueden mover en el currículum de estudios con mayor velocidad, ¿no? Hay sistemas que hacen procesos de aceleración. Antes se hacía mucho. Te paso de un grado al otro porque ya lo tienes dominado. Se han fijado que ahora se hace menos eso. Y se hace menos porque se ha volteado a ver la parte socioemocional. Ojo con eso, ¿no? Tampoco lo podemos hacer simplemente porque el niño tiene puros dieces o porque se sabe todo.
cómo en la parte social conviene o no conviene. Pero hay sistemas que empiezan a hacer aceleraciones por áreas. Por ejemplo, el decir, ok, tengo un chavo de prepa que es muy sobresaliente en las matemáticas, tiene este perfil, a lo mejor en esa clase sí puede tomar un contenido un poco más avanzado. No lo muevo de grado, no se va a graduar antes, pero estoy acelerando porque él lo pide, lo necesita y le viene bien. Nunca la aceleración tiene que ser forzosa, nunca tengo que dar más allá porque yo creo que se tiene que dar más allá. ¿Ok? Sí, Marc, sí. Claro, claro. Digo, no sé si las vas a responder ahorita o se están adelantando, pero muchos papás preguntan que qué hacer, ¿no? Que si, pues Okay, que se puede hacer, y también preguntan sobre medicamentos, o sea, sí también es algo relevante, no sé si lo vas a contestar. Sí, ¿Puedes? sí, gracias, Marc. Sí, bueno, voy entrando como en el ¿y qué hacer? Si me ayudas, Marc, a avanzar a la siguiente y a la siguiente. Y a la que sigue. Ahí, gracias, perdón. Las anteriores ya las estaba mencionando al respecto de lo emocional y de las familias. Pero en cuanto al qué hacer, número uno, es importante la identificación. O sea, el poder ubicar si sí es esto de lo que estamos hablando es un tema relevante. Cuando hablo de psicoeducación en este roadmap, en este mapita de hacia dónde vamos, el poder allegarse información con respecto al tema también es fundamental. Hay material allá afuera, hay cosas, artículos interesantes que podemos buscar. Busquen acerca del tema en fuentes recomendables, pero es importantísimo que los padres tengan una psicoeducación en el tema, es decir, que no solo lo dejen en manos de la escuela o en manos del especialista, porque ustedes son los que van a estar mucho más tiempo con sus hijos, ustedes son los que decidieron traerlos a este mundo, son fundamentales en este proceso. Entonces, eso es algo bien importante, pero luego hablo de acompañamiento. Es decir, si tienes sospecha y ya hiciste un proceso de evaluación, de identificación, y entonces ahí dices, ¿ahora qué sigue? Generalmente lo que sigue es hacer un equipo con la escuela para ver qué tipo de adecuaciones particulares en el caso de tu hijo o de tu hija se pueden hacer. Y como aquellas preguntas que teníamos con respecto a casa, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué puedo dar como estimulo y cómo no sobreestimulo? ¿Cómo trabajo el área emocional? Entonces, el acompañamiento es importante. A diferencia de otras circunstancias, cuando hablamos de alta capacidad, no hace falta entender este asunto como, necesito llevar a mi hijo a una terapia porque van a arreglar algo que necesita arreglo o van a estimular algo que necesita estímulo. Yo le llamo acompañamiento, aunque tiene toda la característica del proceso terapéutico, porque no necesariamente una persona con alta capacidad tiene que vivir esto toda la vida o por mucho tiempo para tener ciertos resultados, pero que la familia entienda el perfil, la persona entienda el perfil y se puedan tomar decisiones, sí hace una gran diferencia. Una gran diferencia. Lo conecto con el tema del medicamento. Hay personas con alta capacidad que tienen ciertas vulnerabilidades o comorbilidades. Y, por ejemplo, cuando se comparte con un TDA y en un TDA que se recomiende un medicamento, eso no tiene un impacto en la alta capacidad. Va a tener un impacto sobre la conducta y las habilidades. Pero mi respuesta a esa pregunta son temáticas que hay que abordar. Si la persona solo tiene una alta capacidad, no requiere un abordaje de psicofármacos. No lo requiere. Si tiene una comorbilidad, algo que acompañe a este perfil, que le haga necesitar un medicamento, también eso es un abordaje válido cuando es necesario, pues no es algo que tenga una afectación negativa, pero es importante en ello. Y luego hablo de la mentoría. Esto es un dato que sí quisiera que se lleven en la mente el día de hoy en cuanto a qué hacer de manera inmediata. Algo que yo recomiendo a las familias es, si en tu familia tienes un hijo o una hija con este perfil, busca mentores para tus hijos. Esto puede aplicar a cualquier perfil, ¿eh? Yo lo he aprendido desde este campo, pero puede aplicar a cualquiera de sus hijos en cualquier circunstancia. Que no tu hijo y tu hija tenga solamente a su papá, a su mamá y a su maestro en turno para ayudarle en cualquiera de las circunstancias que enfrenta. Si tú tienes una red de amigos, una red familiar extendida, una red de compañeros de trabajo, de gente que tiene un perfil que tú admiras, que quieres cerca de tus hijos, para las personas con alta capacidad esto hace una diferencia de vida. Entonces, buscar un mentor no es nada más buscar a alguien que te dé un consejo, es buscar a alguien que te modela ciertas conductas y que a lo mejor platicas de cosas que con papá y mamá en ese momento no quieres platicar.
o que no tienen esas herramientas. A mí me pasa que luego me dicen, Diana, es que ¿cómo le enseño que sea súper organizado si nosotros también tenemos esta dificultad, ¿no? Ah, bueno, pues rodéale de esto. La mentoría a lo largo de la vida en la alta capacidad es importantísima, importantísima. Hasta donde voy, más dudas, más preguntas. Sí, Marc. Ajá. Sí. Bueno, la voy a leer porque Sí. es posible que los resultados de las pruebas cognitivas o de coeficiente intelectual no sean fidedignas o salgan con menos puntos en los que tienen doble excepcionalidad, por ejemplo, TDA, o estén pasando por procesos ansiosos y o depresivos. ¿Y qué se sugiere? O sea, como, bueno, Sí. no sé si se entendió. Sí, se entendió perfecto. Sí, sí es posible, porque si tú vas y haces una evaluación y hay una comorbilidad que tú ya conozcas o que no la conozcas y la evaluación la hace un especialista que, vuelvo al tema, no conozca el tema de alta capacidad, sí es muy posible que haya datos ahí que no sean fidedignos, que no reflejen. Imagínense una prueba que requiere memoria y atención y que ahí esa habilidad esté alterada, pues claro que el resultado va a ser más bajo, y si la evaluación no es completa y solo va al cociente intelectual, pues no me da esa información. Entonces, claro que puede pasar y claro que es bien importante tenerlo en cuenta. Hay especialistas extraordinarios, pero pues uno ve el tema desde su foco, ¿no? También es como cuando vas, a ver, si te duele el estómago, no vas con el cardiólogo, ¿no? Nos hace muy lógico, pero en estos temas luego podemos buscar ir por un camino donde vas a tener una poca perspectiva global. Entonces sí es muy común que eso suceda, y ojo con ello, porque entonces también la observación de ustedes es muy importante. Si necesitan hacer una evaluación, por la razón que sea, por un tema de alta capacidad o un tema de alguna otra neurodivergencia, el llegar con una observación bien clara como papá y como mamá, y qué le dices al especialista es fundamental. Es como cuando vas con el cardiólogo y le dices, es que me duele aquí, y él dice, ah, ¿sabes qué? Vente al consultorio de al lado. No es conmigo. Es que tenemos que poder tener la información y decirla. Sí, no sé si haya otra pregunta, duda antes de que... Sí, claro. ¿Qué pasa cuando por la personalidad del niño o por lo que quieras, el niño se adapta, ¿no? Y entonces aparentemente no hay, no, o sea, todo va súper bien, todo va súper bien, pero le implica mucho esfuerzo, ¿no? O sea, no sé, emocional, social, todo ese camuflaje o ese adaptarse. Ahí que, pues, ¿qué se recomienda? Porque en apariencia todo está perfecto. Muchas gracias. Es que tocaste un punto vital que yo creo que entonces, luego con las preguntas ya uno se da cuenta de lo que las personas están viviendo y viendo. ¿Se acuerdan que hablábamos hace rato de que puede haber como dificultad con ciertos cambios, con ciertas transiciones, con un cierto perfeccionismo? Lo que tú hablas, lo que tocas en la parte de la adaptación, es uno de los grandes retos. Hay personas con alta capacidad que lo viven en lo social, otras que lo viven simplemente en los cambios en su vida, otros en la tolerancia a la frustración, otras consigo mismos, ¿no? En el momento en que algo no salió, me implica muchísimo, me cuesta muchísimo. No aprender, no entender, no, sino el tolerar ciertos cambios, entender ciertas cosas que salen de mi control. Entonces, eso es a lo que me refería con el mapita de que eso hay que acompañarlo, porque ese rasgo va a permanecer a lo largo de la vida, pero es una de las cosas que podemos entrenar, pulir, trabajar para que la persona pueda detectar e identificar, esto que siento viene de que yo tengo una dificultad para tolerar estos cambios. Y no sé si les ha pasado, pero cuando volteas a ver a niños que no tienen este perfil, dices, qué envidia, qué maravilla, y toda la habilidad de adaptación. Sí, pues es que son características diferentes. Entonces, el trabajar en tolerar esos cambios no nada más debe venir de un, vas, mijito, adelante, sino, ok, tomamos estas decisiones y cómo te acompañamos. Pero pasa mucho que por el perfil ellos tratan de evitar y que podemos nosotros ceder a no ponerlos en esa circunstancia. Por eso cuando hablábamos de lo extracurricular decía, piensen en cosas que también trabajen el esfuerzo. Y si el esfuerzo está en, pues tengo que trabajar en mis habilidades para adaptarme, pues tengo que estar expuesto a ello. Nada más que no solo así, no es vamos a aventarlos a la alberca sin que sepan nadar y a ver cómo le hace. Hay que dar herramientas, pero es uno de los factores más importantes y en mi experiencia vuelve a surgir fuerte en ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, en la vida adulta, 30, 40, otra vez hay un momento de, no me puedo adaptar a esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, creo que va mucho por ahí,
y es uno de los elementos que hay que voltear a ver y que en la escuela también se puede apoyar muchísimo, pues desde lo que los profes hacen, ¿no? Eso es vital. Me parece que tengo todavía otra diapositiva más, Mac. Ajá, para ir cerrando, porque no sé si de tiempo cómo ando. ¿Ya? Bueno, entonces podemos resolver más dudas, perfecto. Entonces, tips para llevar, cositas que hacer. Podríamos, como les digo, y como ustedes saben, estos temas son muy exhaustivos, hay mucha información, mucho que ver, pues mi idea es que ustedes se lleven algunos puntos concretos para empezar a aplicar en la circunstancia en la que estén. Les hablaba de la actividad física, ¿se acuerdan? Entonces, un sí o sí, de veras un sí o sí. Y si alguno de ustedes también está identificando que su lista personal, que ustedes dicen, ay, ya sé por qué yo vine a esta plática o por qué me conecté o por qué, no solo por mis hijos, yo también tengo un montón de estos rasgos, ojo con esto, bien importante. ¿Por qué decía yo que es como un seguro de salud mental? No porque las personas con alta capacidad sí o sí van a tener una dificultad en esta área, pero ¿se acuerdan que les hablaba de las sobreexcitabilidades? Eso nos pone en un mundo más vulnerable. Todo lo que pasa lo siento intensamente, ¿no? Entonces, como lo siento así y lo proceso así, si algo me pasa y yo no he trabajado en mis habilidades para adaptarme, un dolor es un dolor muy grande. Una felicidad es una felicidad muy grande. Un duelo es un duelo muy grande. ¿Ok? ¿Y qué nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora y pensar en lo que sí puedo controlar? La actividad física. Para todos. Esto es para todos. Solo quiero yo hacer hincapié en que en esta población, en muchas ocasiones, conceptualizamos a los chavitos como, solo son personas de los hombros para arriba, son pura cabeza. No, tienen un cuerpo. Y ese cuerpo, que también a lo mejor, si tu hijo o tu hija tiene una alta capacidad de tipo muy intelectual, muy académico, pasa que, no, pues en la escuela voy perfecto, pero no me pongas a correr porque qué horror sudar, ¿no? O qué horror, no es lo mío, la actividad física no. Yo siempre les digo a los chavos, es que no se trata de es lo tuyo o no es lo tuyo, tenemos un cuerpo y en tu caso, esta conexión tiene que ser muy relevante para que puedas volverte a enfocar y para que tengas experiencias de reto también. En la actividad física es bien evidente, es como, no, pues si fallé, fallé y tengo que tener fuerza para salir adelante, tengo que aprender a trabajar en equipo. No, pues me gustan más los deportes individuales, perfecto, es disciplina personal, es constancia. Hay muchos valores que nos ayudan enormemente y además en ciertos perfiles de alta capacidad que pueden tender a lo ansioso, a lo preocupones y tal, pues es maravilloso. Si ustedes como papás dicen, ay, en la familia yo tampoco hago nada, bueno, pues llévense este tip a pensar, ¿ok? Lo ofrezco como una idea. La lectura, por supuesto, es fundamental. Autocuidado, quiero tocar ese punto también, y con autocuidado me refiero a habilidades para voltear a vernos emocionalmente, cómo estamos, qué necesitamos. Una persona con alta capacidad tiene que poder decir, oye, pues sí, entendí muy bien el tema, pero no sé cómo hacer la tarea. O, oye, sí, es recreo, pero yo ya estoy jugando solito y no sé si eso está bien y quiero ayuda con eso. O, oye, sí, tengo mis amigos, pero yo siempre soy el que tiene que decirles cómo jugamos y si no, me desespero muchísimo de que no. Tienen que poder hablar y tenemos que enseñarles a que cuiden de sí mismos, en verbalizar y en expresar. Las personas con alta capacidad en su perfeccionismo y en su control pueden obviar esto y no decir que necesitan ayuda, no aprender a pedir ayuda. Y pueden venir de familias donde eso no se hace también, donde se dice, no, pues es que tú solito vas a poder. Funciones ejecutivas, que seguro es un tema del que han hablado, del que han escuchado mucho, es un tema que a mí me apasiona también porque está hiperconectado con la alta capacidad. Habilidades de planeación, organización, solución de problemas, autocontrol, regulación de los impulsos. Todo esto que está en el lóbulo frontal, en la última parte en desarrollarse del cerebro, es el gran tema de las personas con alta capacidad. No en que les salga muy bien, en que suele ser un coco, suele ser bien difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo comprendo una temática muy rápido, siento que no necesito hacer la tarea ni hacer 20 sumas. Con una ya aprendí. ¿Para qué? ¿Para qué me pides más? Oye, mamá, ¿por qué me pides que ordene mi cuarto? Yo sé perfecto dónde están mis cosas. Es que de verdad, eso es muy común. Yo lo escucho en consulta casi todos los días. Es que en mi desorden, Diana, yo sé perfecto dónde está. ¿Por qué mamá viene y me dice que ordene? Bueno, hay una razón por la cual mamá viene y te dice que ordenes, y es esta, que hay que formar esto. Para ellos es importantísimo, para ellos y para todos. Cada vez más veo adolescentes
con enormes dificultades en las funciones ejecutivas. Estoy segura que si preguntamos a los profes de prepa nos van a decir eso. Son súper listos, van muy bien y buenos alumnos, pero planear, organizar a tiempo, llevar una agenda, bueno. Y los dispositivos nos han hecho además un daño tremendo ahí, ¿no? Entonces, sí, Marc. Ajá. Otra pregunta, Sí. que si tiene, bueno, que si se puede relacionar la lateralidad, o sea, surdera, ambidiestros y altas capacidades. Qué padre. Durante mucho tiempo, gracias a unos estudios que hubo en décadas anteriores, se pensaba que si había más personas zurdas, más bien, que iba a haber más personas con alta capacidad en la población zurda. Todavía hasta hoy se mencionan en algunos casos, pero son estudios que se hicieron que tienen una población segmentada y que no necesariamente nos dan un dato que se pueda generalizar. Eso se voltea a ver, fíjense, el otro día enseñando esta asignatura en universidad, hablaba con mis alumnos de los primeros estudios en este tema, fueron en el siglo XX apenas, aunque culturalmente hay, pues las culturas griega, romana, egipcia, han tenido todo un enfoque hacia qué es el talento y qué no es, solo no tenía este nombre, y luego cada país tiene enfoques interesantes. Lo que se hace en Alemania es muy interesante con el tema de altas capacidades, muy, muy, muy interesante. Pero a lo que iba con esto eran, déjenme regreso al tren, ya, que por ejemplo algunos estudios al principio se hacían para ver si la raza era un factor. Porque en un principio, los primeros estudios se hacían en población blanca, en Estados Unidos, en poblaciones con recursos económicos, sana físicamente. Entonces se concluía la persona con alta capacidad es sana físicamente, no, estudiaste un segmento de la población, no podemos generalizar el dato, ¿no? Pero algunas de esas cosas quedaron, como para decir ciertas razas son, por ejemplo, el concepto de si tienes una ascendencia asiática, muy seguramente serás más inteligente. Es que esto, aunque no se diga así, se piensa muchísimo y viene de ahí, ¿sí? Viene de ahí, de verdad. Entonces, culturalmente, ¿no? Cuando yo voy al sureste y platico, mucha gente dice, pero Diana, es que acá, bueno, si les hablo fíjense, bien interesante, si les hablo de matemáticas, en la zona mayablante hay un orgullo enorme de decir, pues es que nosotros trajimos el cero, es que nosotros hemos sido y somos una cultura matemática, de pensamiento matemático. Y sí lo puedes ver, ¿eh? Es impresionante, lo puedes ver. Pero hay muchos factores ahí. Yo no puedo concluir que genéticamente la población mayablante trae un chip para la matemática especial. Hay un asunto cultural, social, hereditario y demás, pero son muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué volteamos a ver? Es bien interesante. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá. Sí. Sí, perfecto. Bueno, otra es si hay alguna asociación o organización donde puedan convivir con otros chicos con su condición. Les cuesta mucho encontrar personas con los mismos intereses y se sienten muy poco atendidos en su entorno diario, lo cual es frustrante. Qué bonita pregunta. Me mandas un correo o un mensajito porque justo es una de las cosas que voy a empezar este año. Me ha tocado escuchar eso muchas veces y creo que necesitamos crear red y comunidad, como en muchos temas. Para las familias y para los chicos, el poder, no necesariamente voy al club ¿no? Sino el poder escuchar otras historias, convivir y hacer amistad. Un tema que no toqué hoy, pero que es bien interesante, es la forma de construir el vínculo de amistad y emocional en las personas con alta capacidad. Ellos llegan a etapas sociales y de vínculo más rápido. Entonces, cuando están pequeños, quieren tener una amistad que a veces los adultos apenas estamos logrando tener, como de refugio, de te tengo cerca, de tenemos algo en común. No necesitan llegar a comparar cocientes intelectuales, simplemente es de qué van a hablar. Entonces, que me mande un correíto porque este año voy a empezar con algunos grupos de chavos, pero no pensados en, grupo para niños con alta capacidad, sino en ciertas temáticas con este perfil, ¿no? Que puedan ser cosas interesantes para ellos y para los papás igual. Y me dijiste que había, creo que otra pregunta. ¿Sí? Sí. Sí, ahorita lo pongo, claro. ¿Es viable que se confundan los diagnósticos, por ejemplo, si tienen TDA? O sea, sí, se puede confundir. Y hay muchos casos donde hay confusión con TDA y algunos casos de alta capacidad muy alta con TEA, con trastornos del espectro autista. No todos, pero hay algunos casos de alta capacidad muy elevada que luego parecía, ¿no? A cierta edad decían, parece algo como relacionado con el autismo, porque como les digo, ninguna de estas neurodivergencias es única en sus características, puede compartir algunos rasgos, entonces al estar presentes sí, claro que puede haber confusión. Claro, adelante.
Me ayudan a pasarle. Ajá, gracias. Si sospechas que tiene alta capacidad, nada diagnosticado y también TDA, es importante tratar el TDA con medicamento algo para ayudarla a desarrollar la alta capacidad. Entonces es importante. Gracias. Yo creo que depende del caso. Te diría que por supuesto que es importante atender el TDA, o sea, no omitirlo porque digamos, se va a compensar con la alta capacidad, no, pero cada caso es diferente. Desde mi expectativa, mi perspectiva y mi conocimiento, pues yo he trabajado con, mi población es alta capacidad y otras neurodivergencias, entonces es un terreno común para mí, pero yo creo que hay casos que requieren el acompañamiento de un psicofármaco y casos que con la correcta terapia y acompañamiento pueden salir adelante. Creo que el vivir el duelo que implique si hay que dar un medicamento o no, o qué tipo de acompañamiento, vivir el duelo, pero rapidito, es importante para que no se pierda el tiempo. He visto muchas familias que dicen, bueno, me espero, bueno, voy a ver. Y en el Inter, la persona con doble excepcionalidad tiene muchas experiencias bien duras. Entonces, al vivir esas experiencias duras sin tener las herramientas, pues es lo que creo que dije aquí cuando vine la primera vez a la otra charla, es como si le dijéramos a alguien que no ve bien, que no use lentes, que se esfuerce, que le eche ganas en lo que vemos y si es eso lo que necesita. No, puede ser un medicamento o puede ser un acompañamiento, pero los profesionistas correctos te van a poder dar luz y guiar en si en el caso del que hablemos es lo adecuado o no. Yo creo que la atención pronta ayuda en cualquiera de los casos y cualquiera de las neurodivergencias. Eso hace toda la diferencia. Toda. ¿De qué? ¿Te ibas a preguntar algo? Sí, por favor. Fíjate que yo llevé a mi hija justo a una evaluación de estas, de 15 sesiones, para ver para saber qué funcionaba, porque siempre está brincando, saltando, corriendo. Me dijeron, no, a ver, tiene un coeficiente intelectual sobresaliente, pero tu hijo no va a aprender a estar así, poniendo atención. O sea, ella tiene que estar brincando, saltando, corriendo, pero pregúntale lo que quieras y sabe lo que le dijiste. Pero entonces en esta última evaluación me dijeron, pues sí, pero en primaria, ya va a pasar a primaria, va a tener un problema porque en primaria sí tiene que estar así, sentada. Y, ¿cómo le voy a hacer si ella aprende así, saltando y corriendo? ¿O dónde busco ayuda para que entonces esté quietecita? Yo te diría que ahí, va a ser bien difícil que encuentres una ayuda efectiva para que tu hija se esté quietecita. Si en su naturaleza, si en su capacidad de aprendizaje actual tiene y necesita movimiento, apagar eso, bueno, si lo logras me pasas el secreto para entonces hacer una fórmula especial y te voy a decir algo. Yo lo que creo, con todo respeto lo digo, es que la clave va a estar en que hagas muchísimo equipo con los maestros, porque en muchas escuelas se dice eso, o sea, es como muy común el decir, oye, necesito que el niño o la niña esté tranquilo mientras doy una indicación. Es normal, o sea, si tú entras a un salón de clases, claro, si ahorita todos ustedes estuvieran brincando, yo tendría un reto grande para que, exacto, para poder, claro, o sea, se entiende esa parte. Sin embargo, también se entiende que habemos personas que en ciertas etapas de nuestra vida requerimos movernos y otras que no. A lo mejor tu hija ahorita se mueve muchísimo y quizás más adelante no tanto, pero quizás siempre es una persona activa, por ejemplo, ¿no? Cuando digo trabajar en equipo es ser muy inteligente en si ese es el mensaje que recibes. Ok, entiendo que necesito que mi hija tenga regulación hasta cierto punto para que no sea disruptiva en el aula, para que no distraiga a otros niños, para que ella esté desarrollándose, pero si tiene habilidades sobresalientes, es importante entender que eso puede coexistir y vas a tener que estar muy tomada de la mano con los profes para que puedas trabajar con ellos, ellos contigo, te puedan expresar lo que ven y puedas entender tú a qué punto puedes, si trabajarlo, si es un tema de regulación y afecta a otros o le afecta a ella, o si simplemente necesita tener sus breaks y sus momentos en los que se tiene que mover. Ahora hay muchas estrategias que no tienen que ser todos se levantan y hay que correr como a mí me ponían de chiquita, a correr a la cancha. Yo me movía mucho y entonces te hincaban con unos libros, unas cosas, ¿no? Con unos libros en la mano, así agarrados para que ya te cansaras. Y no te cansabas, obviamente, pues estabas en esa edad. Pero cuando digo hacer equipo, ese mensaje que tú recibes, que es muy común, si solo lo manejas así, puede que voltees a ver, no digo que sea el caso, pero puede que voltees a ver a tu hija y digas, ¿cómo te detengo? Y a lo mejor en su esencia está en la necesidad de movimiento. Puede ser, no la conozco, pero trabajar con los profes es importante para entonces llegar a entender cómo sí y qué pequeñas estrategias se pueden hacer para que esa energía se saque o se canalice y se retroalimente.
pero esa es la clave. Si no estás tomada de la mano de los profes, yo creo que va a ser una cosa compleja para ella, ¿no? Porque pues va a recibir ese mensaje constantemente o va a llegar un momento en que diga, ay, esto está mal. Y a lo mejor no está mal, para nada. Simplemente es un perfil. ¿De qué? Sí. Sí. ¿Tus datos de contacto? Están en una diapositiva ahí, exacto. Ahí los tienen. Sí, sí, aquí están. Ahí están. Correo, el Instagram y el WhatsApp. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.